Con oración vamos a iniciar. Señor Sagrado Viviente, te damos muchas gracias por permitirnos una nueva semana en ti, Señor. En esta semana también queremos vivir bien ante ti, Señor. Especialmente tendremos el seminario a partir de mañana hasta viernes. En este seminario de la Biblia esperamos que manda más almas perdidas. También queremos asistir todos en tu gran amor y misericordia. Queremos conocer más tu gran amor y tu gracia que preparó cada uno de nosotros. Por medio del seminario nosotros podemos salvar las almas perdidas. También podemos conocer profundamente acerca de la vida eterna. Quien busca al Señor, queremos invitarlos sin falta nada ante ti, Señor. Nosotros también oramos en este seminario. Para esta semana nosotros queremos participar en su obra que nos mandó y nos ordenó en nuestra vida cristiana. También oramos para los hermanos que no pudieron asistir en esta reunión. Aunque estén otro lado, siempre cuídalos y guárdalos para que no se caigan sus vidas en las cosas vanas. Solo a nosotros llénanos con tu gracia y con tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien nos ama siempre. Amén. Vamos a buscar San Juan capítulo 20. Hoy vamos a aprender San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. ¿Lo tienen? Capítulo 20, versículo 19 al 23. Si lo tienen, leamos juntos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los discípulos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo: «Pasad vosotros». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: «Pasad vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío». Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, y les son retenidos. Hoy vamos a aprender acerca de el ministerio de los cristianos y su poder. Nosotros sabemos que Jesús resucitó de los muertos. En San Juan capítulo 20 está hablando cómo Jesús resucitó de los muertos. Capítulo 19 también habla de que Jesús fue crucificado,
fue sufrido tanto para salvar a los pecadores. Pero después de 3 días de su muerte, Jesús resucitó de los muertos. El acontecimiento más grande en la historia de humanidad será esto: la resurrección de Jesucristo. El cristianismo, los cristianos que creen en la Biblia, hay muchos contenidos que habla en la Biblia, hay muchas cosas acerca de la creación, también acerca del inicio del pecado, como Dios juzga al mundo en la época de Noé. También Dios eligió un pueblo, el pueblo Israel. Fue llamado, una persona, fue llamado Abraham como el primero antepasado del pueblo Israel, como saben muy bien. Les cargó su mandamiento del Señor. Todavía el pueblo de Israel está viviendo como testigos de Jehová. En la próxima semana, desde a partir de mañana, nosotros tendremos el seminario. En este seminario los tocaré estos temas tan importantes que habla en la Biblia. Sería buena oportunidad para conocer acerca de la Biblia. Mucha gente piensa que la Biblia es muy importante, pero solo pocos conocen los contenidos que están en la Biblia. Solo la Biblia, como un accesorio, los cristianos lo guardan, lo llevan a la iglesia. Aunque la lea, pero no entiende mucho. Por eso todos piensan, la Biblia es el libro muy difícil para entenderlo. Pero si Dios nos abre a nuestros ojos por el Espíritu Santo, nosotros podemos entenderlo claramente. Por el seminario de la Biblia, nosotros podemos invitar las almas, quien busca al Señor, también quien quiere conocer la Biblia, también nosotros podemos confirmar la verdad de la Biblia. También, por conocerlo, el libro de Dios, nosotros también podemos ser benditos. ¿Por qué? En la Biblia, Dios escondió el tesoro más precioso. Entre todos contenidos que están en la Biblia, la resurrección de Jesucristo es más importante. Hoy no voy a tocarlo más profundamente, sino acerca de el mandamiento que nos dio Jesucristo después de su resurrección. Capítulo 20 muestra que Jesús resucitó de los muertos y luego se reveló, se mostró a sus discípulos primeramente. Aquí en el capítulo 20, versículo 19, está hablando. Hasta aquel momento los discípulos tenían mucho miedo. Nadie creía. Nadie creyó que Jesús resucitó de los muertos. Alguien decía, Jesús resucitó de los muertos porque ya había abierto su tumba. No hubo ningún cuerpo muerto. Pero los discípulos, entre los discípulos, hubo 11 discípulos. ¿Cuántos discípulos estaban? 12. Uno, ¿dónde fue? Ya se
suicidó Judas Iscariote por el dolor de su corazón. Porque él traicionó al Señor y lo vendió al final por el dolor de su corazón. Al final se mató a sí mismo. Por eso solo 11 discípulos estaban reunidos, pero tenía mucho miedo y temor de los judíos. ¿Por qué? Ellos pensaban, los judíos que mataron a Jesús también matarán a los discípulos. Por eso, donde estaban ellos, ya cerraron las puertas. Por eso aquí, versículo 19 dice, aquí leamos otra vez, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo, pasa vosotros. Los discípulos tenían mucho miedo. ¿Miedo de qué? De los judíos. Ellos miraron que los judíos mataron a Jesús. También ellos trataron de matar a los demás, los discípulos. Por eso ellos tenían muchos miedos. Por eso ellos cerraron las puertas. Pero ¿por qué ellos reunieron? Porque ellos tenían alguna esperanza. Han escuchado, ya Jesús había resucitado, pero no podían confirmarlo. Pero ellos querían reunir, esperando algo. En aquel momento Jesús apareció ante ellos. Aquí dice, versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Cuando Jesús apareció ante ellos, ¿qué hizo? Ya mostró sus manos. ¿Por qué? En sus manos hubo hoyos. Fueron clavados. También se mostró su costilla. ¿Por qué lo hizo Jesús? Algunos que tenían duda, puede dudar. Mirando a Jesús, puede pensar, una persona que parece a Jesús. O algunos pueden pensar, es una fantasma. Porque hasta aquel tiempo nadie conocía que ningún hombre resucitó de los muertos. Por eso Jesús debe mostrar la prueba. Mire aquí, yo soy Él que murió anteayer. ¿Por qué? En la tarde de viernes que pasó, ya Jesús murió. Después 3 días, en la mañana de domingo, Jesús resucitó de los muertos. Hoy nosotros en el domingo estamos reuniendo. El domingo hay otro nombre, Día del Señor. ¿Por qué puso así, Día del Señor? ¿Qué significará Día del Señor? Significa el día que Señor resucitó de los muertos. El Día del Señor significa esto. Es el día que Jesús resucitó de los muertos. Por eso, memorizando el día que Jesús resucitó de los muertos, reunía, memorizando, este día Jesús resucitó de los muertos. Aquel tiempo, los judíos tenían costumbre de reunirse. ¿Cuándo? Cada sábado. Cada sábado era
día de Pascua de ellos, día de sábado, día de reposo de ellos. ¿Se me explicó? Por eso los judíos hasta ahora, algunos judíos que no creen en Jesús todavía están reuniendo, están congregando cada sábado. Pero los cristianos están reuniendo cada domingo. ¿Por qué? Nosotros sabemos que en el día de domingo Jesús resucitó de los muertos. Por eso aquí dice, en este día, cuando los discípulos estaban reunidos, pero tenían mucho miedo de los judíos, pero entre ellos Jesús apareció. ¿Cómo es posible? Las puertas estaban cerradas. Jesús la tocó. Hijitos, a veces Jesús los llamó así a sus discípulos, o discípulos, así. ¿Jesús tocó la puerta? No, no tocó, ni abrió la puerta, pero Él apareció ante los discípulos. Por eso, usted puede imaginar las caras de los discípulos. Se sorprendieron mucho. Ellos tenían mucho miedo, no tenían esperanza. Todos pensaban que no hay ninguna esperanza. ¿De qué? Nuestro maestro ya desapareció, Él murió. ¿Nosotros qué haremos? No tenía ninguna esperanza. Pero ante ellos Jesús se mostró, apreció. También mostrando las pruebas que era el Señor. Luego, Él dijo una palabra muy importante. ¿Cuál era su primera palabra? Nosotros cuando encontramos a alguna persona, ¿qué hacemos? Hablamos alguna palabra. ¿Qué? Buenos días, ¿cómo ha estado? 안녕하세요. Es todo. Pero Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué era su palabra? Paz a vosotros, paz a vosotros. Era la primera palabra. Es muy importante. No dijo así. Buenas noches, ¿cómo han estado? Tenía mucho miedo, no se preocupe. Yo estoy aquí. ¿Así habló? No. Pero hay algunos que cuando encuentran a otra persona con esta palabra, paz a ti, paz a ustedes. ¿Así habla? ¿Así saluda? Normalmente no. Es una palabra muy, muy importante. Primero, a los discípulos, aquel momento, ¿tenía paz o no? No, no tenía ninguna. En lugar de paz, ¿qué tenía? Miedo, preocupación. Pero Jesús les dijo, paz a vosotros. Pero mostrando sus manos, ¿qué significará? Cuando habla paz a vosotros, no está hablando solo, porque ellos tenían miedo. No tenga miedo. Ahora estoy con ustedes. ¿Así habló? No. Ellos tenían miedo de la muerte. ¿Por qué tenían miedo? Porque la gente tiene miedo de la muerte. Ustedes, les quiero preguntar, aunque sea una persona muy valiente o persona muy fuerte, ¿quién será más valiente? ¿Un anciano tendrá valiente? ¿Será valiente? No, creo. Joven, muy niño, también tendrá corazón muy débil, pero normalmente quien tiene cuerpo muy sano o quien tiene dinero o poder, tendrá fuerza y corazón valiente, ¿sí o no? Pero los discípulos, ¿quién eran? Eran los jóvenes, eran jóvenes.
Como aquí están jóvenes que tenían edad 20 tanto o 30 tanto. Pedro tenía más edad, creo 30 y tanto. Eran jóvenes. Deben tener corazón valiente, pero ellos tenían miedo, corazón de miedo. ¿Por qué? Tenían miedo de muerte, porque ellos han visto que hasta su Señor, su Maestro Jesús, que tenía poder, fue crucificado por los judíos. La gente tiene este miedo de la muerte. ¿Por qué? Son débiles. Aunque es una persona tan poderosa o que tiene el poder, pero cuando llega alguna cosa, ejemplo, si una persona encuentra algún homicida, quien tiene pistola, aunque es muy fuerte o como un jugador de taekwondo, pero con pistola tendrá miedo o no. ¿Por qué? Aunque es muy fuerte, pero ante pistola o arma no sirve. Su fuerza no sirve, ¿sí o no? Por eso cuando encuentra algún asaltante o asesina, ¿qué debe hacer? En la calle, no debe ser así, pero cuando camina o manejando, pero alguien, un ladrón con pistola, pida dinero, ¿qué debe hacer? ¿Debe pelear contra él? ¿Qué necesita? Oh, perdona, aquí estoy, yo tengo todo. Traiga todos. Solo teme la vida. Solo permíteme la vida. Es cierto. Toda persona tiene miedo de la muerte. Usted, en el tiempo de normal, puede ser persona muy valiente. Oh, no me importa, aunque yo muero. Si muriera hoy, yo muero. No me importa. Pero usted siente algo en dolor, su cuerpo. Yo tengo problema de mi cuerpo. Por eso puede ir a médico checando, dice, ten cuidado, tú tienes cáncer de algo, cáncer de estómago, cáncer de hígado, cáncer de algo, órgano. ¿Usted qué respondería? Escuchando palabra de médico, ¿cómo reaccionará? Oh, gracias, médico, me avisó enfermo. ¿Así? ¿Hablará? ¿Qué diría? ¿Qué pasó? ¿Es cierto? ¿Yo tengo cáncer? Si es cierto, yo he checado varias veces. ¿Qué hago yo? ¿Qué va a pasar? Tu vida solo queda menos de 6 meses. Usted, si fuera este tipo de enfermo, ¿qué haría? ¿Todavía tendrá corazón valiente? No me importa, yo voy a disfrutar 6 meses de mi resto de vida. ¿Así hablaría? ¿Cantaría? No, al contrario. Agarrar a su médico. ¿Qué hago yo? Yo no quiero morir, tengo mi familia, tengo mis hijos o tengo mis padres. Yo debo cumplir mi sueño, yo quiero hacer algo. Cuando la gente escucha acerca de su muerte, todos tendrán la miedo. ¿Sí o no? Usted, si fuera este tipo de persona, ¿no tendrá miedo? ¿Por qué la gente tiene el miedo de muerte? Usted sabe, los animales no tienen mucho miedo. Yo he visto. Ejemplo, cuando matamos alguna oveja,
hace unos meses para hacer barbacoa, ya matamos una oveja. Ya todavía hay ovejas. Nosotros podemos hacerlo otra vez. Pero cuando agarro una oveja, no tenía miedo de muerte. Hasta que el momento de muerte, sí, un poco lloraba o gritaba, pero solo un momento. Pero la gente no lo tendrá el miedo. Todos tienen miedo. ¿Por qué? Es muy importante, ¿eh? La gente conoce el resultado de muerte. Cuando muere, una persona no solo muere, no se termina su vida. Después de la muerte está esperando otro. La Biblia, ¿qué dice? Marcando esta parte, vamos a buscar Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 27. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 9, versículo 27. Casi última parte de la Biblia. Capítulo 9, versículo 27. Espero que en la casa necesita enseñar, abrir la Biblia. ¿Dónde está Génesis? ¿Dónde está Salmos? ¿Dónde está Proverbio? ¿Dónde está Primera de Tesalonicenses? Necesita un poco enseñar. ¿Ya encontró? ¿Todavía? Ya. Si no encuentra, puede compartir con su compañero, que ya está abierta. Leemos juntos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. De la manera que está establecido para los hombres. ¿Qué significa? Dios estableció. ¿Qué? Dios puso esta ley para todos hombres. ¿Qué? Mueran una sola vez. Todos mueren una sola vez. Cuando muere, ¿qué significa? ¿Por qué muere solo una vez? Si muere, no hay otra oportunidad. Cuando muere, ya terminará su vida. Pero, ¿qué dice? Después de esto, ¿qué hay? El juicio. Dios juzgará a todos. Cuando muere, está esperando el juicio de Dios. ¿Por qué? Aunque muere el cuerpo, nuestro cuerpo, cuando muere, se vuelva al polvo de la tierra. Como la Biblia dice, fue formado con polvo de la tierra. Nuestro cuerpo es el polvo. Pero nuestro alma y espíritu no muere. Cuando muere será separado nuestra alma con cuerpo. Por eso nuestra alma irá al Dios, ante Dios. ¿Para qué? Para ser juzgado. Por eso aquí dice, después de muerte, ¿qué hay? El juicio. ¿Juicio qué significa? El juicio de Dios. Como los alumnos, cuando termina su semestre, cada fin de semestre, ¿qué hay? Examen. ¿Examen para qué existe? Para checar cómo ha estudiado, cómo es el alumno,
Si no pasa el examen, ¿qué va a pasar? No puede subir otro grado. Pero es un pequeño examen. Para entrar a alguna buena empresa, aquí no sé, depende por varias maneras, puede entrar. Aquí en área de Puebla, ¿qué empresa es la mejor empresa? La mejor empresa. Todos jóvenes, ¿a qué compañía quiere entrar? ¿No sabe? ¿Volkswagen? Creo, Volkswagen. Hay Audi también, Audi. Alguna hermana de nuestra iglesia entró a esa empresa, pero me dijo que era muy difícil. Pero ya la compañía le paga mucho dinero, porque es buena compañía. Para entrar allá, ¿qué necesitaba? Examen. Alguna persona capacitada puede entrar. Es un examen. Un examen parece como un juicio. Según el juicio, entre muchos solicitados, entre muchos alumnos, solo pocos que pasaron el examen podían entrar a esa empresa buena. Ustedes saben, en nuestra vida hay muchos exámenes o juicios. En caso, si es delincuente que tiene algún pecado, en este mundo también hay algún juicio. El juez juzgará, abogado le ayudará. Pero cuando muere, todas personas deben estar pie ante el Señor para ser juzgado. La gente, ¿por qué tiene el miedo de la muerte? Porque su conciencia lo conoce, su alma, su corazón, por la naturaleza lo conoce, que está esperando el juicio de Dios. Por eso tiene miedo. Cuando acerca el examen de semestre, ¿el alumno tendrá preocupación? ¿Sí o no? Sí, tendrá preocupación o miedo. Si no está preparado, tendrá más preocupación. Pero si es un buen alumno que está preparado de pasar el examen, no tendrá preocupación. Así entre las personas hay dos clases de personas. Que está preparado de ser juzgado ante el Señor, no tendrá miedo. Pero nunca preparado de su juicio, si no conocen el resultado de juicio, no está preparado, tendrá miedo del juicio de Dios. También por el resultado del juez, ¿qué va a pasar? Si será juzgado como un pecador ante el Señor, ¿qué está esperando? La segunda muerte. El infierno está esperando. El castigo eterno de Dios. Como un pecador tendrá miedo del juez. Tendrá el miedo de castigo. Así todos pecadores tendrán este miedo. Por eso la gente, por el juicio del Señor, por el resultado del juicio, está esperando el castigo eterno del infierno. Por eso tiene miedo de la muerte. ¿Ustedes no lo tienen, el miedo de la muerte? Aunque tenga un poquito de miedo de la muerte, ocurrirá el gran problema ante el Señor, cuando sea juzgado. Hasta los discípulos tenían este miedo de la muerte. Pero Jesucristo resucitado, cuando les mostró su presencia, primera mensaje de Él era esto:
paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Qué significa? Ellos tenían de miedo. Miedo de la muerte, miedo del pecado, miedo del juicio de Dios, miedo del resultado del pecado. Pero Jesús les dijo, paz a vosotros. ¿Qué significa? Jesús vino al mundo para solucionar este problema. ¿Por qué tiene miedo? Porque todos son pecadores. Por el pecado tiene miedo. Si fuera un justo no tendrá miedo, ningún miedo. Pero por ser pecador tendrá miedo de la muerte, tendrá miedo del juicio, también tendrá miedo del infierno. Pero Jesús, mostrando sus manos, ya le dijo, paz a vosotros. ¿Qué significa? Yo solucioné. Yo ya solucioné todos los problemas que tiene. Ya pagué todos de sus pecados, su problema. Usted sabe, los discípulos tenían mucho miedo de la muerte hasta aquel momento, hasta que conocieron a Jesucristo que resucitó de los muertos, pero después de este momento, ya ellos no tenían miedo. Antes tenían mucho miedo, pero después los discípulos no tenían ningún miedo de muerte. ¿Por qué? Ellos conocían. Ellos también tendrán nueva vida. Como Jesús tenía nueva vida, resucitó de los muertos, los discípulos recibían la promesa de Jesucristo. La muerte. Pensaban, la muerte es toda. Cuando muere no hay ninguna esperanza. Pero por Jesucristo resucitado, ellos recibieron nueva esperanza. Aunque muere, Señor los resucitará. Les dará nueva vida. También estará esperando la vida eterna. Por eso ninguno de ellos tenía mucho miedo de la muerte. Por eso Pedro, Juan, todos los discípulos podían vivir valientemente. Es muy importante. Ustedes saben, entre los 12 discípulos hubo malos. Ejemplo, Judas Iscariote. Él traicionó a Jesús, lo vendió con dinero, ¿sí? Pero hay otro discípulo malo que negó a Jesucristo. No solo una vez, 3 veces. ¿Quién era? Pedro. ¿Usted sabe, Pedro, qué tipo de persona era? Era una persona valiente, carnalmente. Ejemplo, cuando Jesús caminaba sobre mar, ¿usted sabe? Aquel momento los discípulos navegaron sobre un bote, pero el mar Galileo hubo tormento, ¿sí? Tenía mucho miedo de muerte, pero aquel momento Jesús apareció. Caminaba hacia a los discípulos. Al principio los discípulos tenían mucho miedo de Jesucristo. Algunos decían, es un gosto. ¿Gosto? ¿Oh? Gosto. Fantasma o gosto. ¿Cómo se llama? Gosto. En inglés, ghost. ¿Cómo se llama? En español. ¿Ah? ¿Sombra? No, otro. Como una fantasma, ¿eh? No es real, un hombre real. Pensaba, ¿eh? Por eso ellos gritaron, es fantasma, tenía mucho miedo, o demonio, algunos pensaban así. Pero Jesús les dijo, soy yo, su maestro. Entonces, entre los discípulos
un discípulo, Pedro, le decía, si fuera mi maestro, dígame, mándame que caminara. Jesús le dijo, ven aquí. Pedro, ¿qué hizo? Él salió de bote y caminó sobre mar. ¿Cómo quién? Como Jesucristo. Era el hombre muy, ¿no? Sí, muy valiente. Ningún otro discípulo pensaba que caminara con él, como Pedro. Pero Pedro caminaba sobre el mar. Pero pasando un poco tiempo ya se cayó. ¿Por qué? No miró a Jesús. Miró viento o onda. Hola, ¿sí? Hola. Pero Jesús lo agarró, lo sacó del agua. Así Pedro era muy valiente. También en la noche que fue arrestado Jesucristo, él tenía espada. Con espada peleó contra los judíos, ¿sí o no? También cortó oreja de un siervo de ellos. Él era persona muy valiente entre los discípulos. Pero, ¿por qué él negó 3 veces a Jesús? ¿Sabe? Por tener miedo de la muerte. Lo siguió cuando Jesús fue llegado a alguna casa de sumo sacerdote. Allá él fue perseguido, también fue castigado aquel tiempo. Pero Pedro, un poco alejado, lo seguía. Pensaba él podía hacer algo por su maestro Jesús. Pero la gente que estaban allá, algún siervo de algún sumo sacerdote o algunos que ellos dijeron, tú eres uno de los discípulos de él. Pero Pedro, ¿qué hizo? Negó. No soy un discípulo de él. No lo conoce nada, nunca. Maldiciendo. Nunca yo lo conozco. No hay ninguna relación con él. Así él negó por 3 veces. ¿Era el pecado o no? Muy grave. Persona muy, ¿cómo se llama? Cobarde. Se cambió así, se convirtió. Él era persona valiente cuando estaba con Jesús, pero ahora, sin Jesús, él se convirtió como una persona cobarde. ¿Por qué? Tenía miedo de qué? De muerte. Así la persona se cambia rápido. ¿Usted sabe por qué los discípulos se convirtieron así? Como cobardes, miedosos. ¿Por qué? Ellos no podían superar la muerte. Pero Jesús, cuando resucitó, Él superó. ¿Superó? ¿Entiende? Él hizo triunfo contra la muerte. Después de 3 días de muerte, Él rompió la tumba, la muerte. Él resucitó. El Jesucristo, que resucitó de los muertos, también podía dar nueva vida, nuevo poder, que puede pasar o superar la muerte. Por eso Jesús les mostró, yo he resucitado de muerte. Yo tengo nueva vida. Yo puedo darles nueva vida. Paz a vosotros. No tengan miedo de muerte. No tengan miedo de la muerte. También, ¿qué significa? La muerte, ¿por qué vino? La muerte vino por el pecado. ¿Usted sabe? La muerte de este inicio, ¿desde cuándo inició? Cuando Adán pecó contra Dios.
Usted sabe, en el huerto de Edén, ¿qué hubo? Muchas cosas. Primero, Adán y Eva vivían como dueños. Eran leyes del huerto de Edén. Dios les cargó todos. Adán dijo, tú puedes gobernar todo, tú puedes comer todo, pero solo hubo un mandamiento. Entre todos los huertos que estaban en el huerto de Edén, hubo único fruto prohibido, que estaba en el centro del huerto de Edén. ¿Por qué? Señor les dio todos, solo era una cosa que muestra autoridad de Dios. Dios les dio todos, solo Él dijo. El árbol que estaba en el centro del huerto de Edén, que decía, el fruto que ciencia bien y del mal. Si lo come, este día cierta morirás. Así habló. Solo único rey estaba en el huerto de Edén. Adán, cuando lo guardo, no pasará nada, no hay problema. Solo es única acción que respeta a Dios. Señor, Dios me dio todos, solo te confío, te respeto, por eso yo voy a guardar tu rey que me dijo Por un tiempo guardaba bien, pero pasando un poco tiempo, ¿qué pasó? El serpiente, en aquel momento, Satanás ya trabajó a través del serpiente. Por la tentación de serpiente, primero Eva lo comió, el fruto prohibido, luego lo dio a su esposo Adán. Esposo Adán lo comió. Cuando lo comió, ¿qué pasó? Ya abrió sus ojos. Conoció su vergüenza. Estaba desnudo, pero no sentía ninguna vergüenza. Usted sabe, ¿desde cuándo conoce la vergüenza? Cuando peca contra la ley del Señor. Persona inocente no siente ninguna vergüenza. Bebé, cuando era muy bebé, cuando no conoce el pecado, no tiene la vergüenza, no siente la vergüenza, aunque está desnudo. ¿Sí o no? Pero cuando crece, desde el tiempo que conoce el pecado, ya cuando está desnudo, quiere cubrirse su vergüenza. Por el pecado de Adán también inició la muerte. Adán, por cometer el pecado, al final él murió. Si no hubiera cometido el pecado, hubiera vivido para siempre. Sí, es cierto. Por el pecado entró la maldición. Por el pecado también llega al juicio de Dios. Al final entrará al infierno. Es el destino de un pecador. Toda humanidad lo tiene este problema. Usted sabe, los animales viven por su naturaleza, pero los humanos pecan. Ejemplo, los animales, cuando comen mucho, su panza está llena, atacar a otro animal. No, ningún animal ataca a otro animal. Solo según necesita. Cuando falta comida o para conseguir alimento, ejemplo, algún animal cruel como león o tigre, mata a otro animal para comer. Pero cuando está lleno de su panza, aunque hay muchos animales, los deja. ¿Han visto los animales? Así. Pero los humanos, ¿qué hacen? Aunque tengan sus cosas, está lleno de su panza, pero atacan otro.
En México nosotros podemos ver muchos narcos, personas malas, atacan otro, matan a otra persona. ¿Por qué? Para conseguir más cosas. ¿Qué significa? Adentro del corazón ya tiene el pecado, deseo de pecado. Pero cuando peca, cuando cometerá el pecado, su conciencia, ¿qué tiene? Siente el dolor. ¿Sí o no? Aquí hay alguna persona que no tiene conciencia. Levante mano. Si no tiene, será un animal. Solo uno de los animales. Pero todos lo tienen, desde bebé, niño. ¿Usted qué opina? ¿Por qué la tiene? Conciencia. Conciencia. Solo humanos lo tienen. ¿Los animales lo tendrán? ¿Han visto algún animal que tiene conciencia? ¿Han visto? Alguien dice, creo mi mascota, mi perro lo tendrá. ¿Usted han visto algún animal que tiene conciencia? ¿O mente? No. Ejemplo, un mascota, un perro bonito. Aquí hay muchos perros, pero los perros pueden hacer algo malas. Ejemplo, su dueño, que ama mucho su perrito, ya compró nuevo tenis, pero lo dejó. Pero en la noche, mascota, para jugar o para curiosidad, ya lo mordió. Por eso rompió el nuevo zapato de su dueño. Pero en la mañana, él tendrá miedo o sentirá algún, ¿cómo se llama? Mordimiento. Como guilty, en inglés dice guilty, siente guilty, mordimiento. Remordimiento, sí, correcto. Por eso mañana, cuando levanta su dueño, ¿esconderá? No, al contrario, cuando esconde, no esconde, cuando levanta su dueño, despierta con cola moviendo, ¡oh, buenos días! ¿Tendrá remordimiento? ¿Tendrá No. ¿Por qué? No tiene conciencia en el corazón de animal. Ningún animal. La gente cuando ataca a otro por su mal deseo o algo, pero aunque ataca a otro, después, ¿qué siente? Siente dolor. Remordimiento. Pero ningún animal no lo tiene. ¿Sí? Por eso, solo los humanos, hombres, tienen alma y también con esta alma puede vivir para siempre. Pero los humanos deben estar pie ante el Señor para ser juzgados según sus obras. Los animales, como según la Biblia, cuando muere, se termina su vida. Cuando muere todos los animales, aunque sea bonito, bueno, grande, poderoso, no importa. Cuando muere, se vuelve al polvo de la tierra. Así termina su vida. La Biblia dice, el espíritu de los animales cuando muere, entrará a la tierra. Así desaparece. Pero cuando muere, el espíritu de hombre sube al lugar donde está el Creador, nuestro Señor, para que sea juzgado. Por eso la gente, cuando peca, tiene miedo de muerte. Por eso la Biblia dice, debe ser preparado. Remordimiento, remordimiento
lo tiene. ¿Por qué? Es un ser espiritual, también un ser eterno. Vamos a volver otra vez. San Juan 20, versículo 21. San Juan 20, 21. Leemos juntos. 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. 2 veces hablo. Paz a vosotros, paz a vosotros. Porque los discípulos no lo tenían el paz verdadero. Porque tenían miedo. Porque no fueron solucionados del problema de la muerte. Pero Jesús, que resucitó de los muertos, solo Él tenía la autoridad de solucionar de los muertos, de los pecados. Ejemplo, cuando alguna persona tenga mucha deuda, ya hizo préstamo de dinero del banco o persona particular, pero tiene mucha deuda. Ya inició negocio, pero ya rompió su negocio, se perdió todas cosas. Tienen mucha deuda, si queda solo, ¿qué tendrá? Tendrá mucho miedo y precaución. ¿Por qué? No sé aquí. En caso de Corea, si tiene mucha deuda, será encarcelado. Hasta que pague toda deuda, debe estar en cárcel. En este caso, él tendrá siempre miedo. Cuando hay algún llamado, tendrá miedo. Oh, mi deudor me acusará. O policía, cuando pasa la policía, tendrá miedo. Como un criminal, cuando pasa algún policía, ¿qué tendrá? Miedo, quiere esconderse. ¿Sí o no? Pero con ninguna persona puede consolar a él, quien tiene mucha deuda. Con solo palabra, ten paz. Con una palabra será persona resolucionada de su problema. No. Buenos días, no se preocupe. Su amigo solo dice así. ¿Tendrá paz con una palabra de alguna persona animada? No. Solo que necesita. Si estuviera su familia o su hermano, o aunque sea un amigo muy bueno que tiene mucho dinero, ya conociendo su situación, él pagó toda su deuda en su banco o persona particular que le dio préstamo de dinero, pagó en lugar de él, en su nombre, pagó toda su deuda. Todo recibo, trayendo recibo. Puede mostrar. Amigo, no se preocupe. Ten paz. Aquí hay recibo. Tú no tienes ninguna deuda. Si muestra deuda, ¿tendrá paz? ¿Sí o no? Cuando muestra el recibo de toda deuda, ¿obtendrá paz? ¿Sí o no? Sí. Ya ha pagado toda su deuda. Usted sabe por qué Jesús mostró sus manos y costilla. Si lea bien la Biblia, ¿por qué Él fue crucificado? ¿Por qué Él fue castigado? ¿Por qué Él murió en la cruz? Él está mostrando como un recibo.
yo he pagado toda deuda de ustedes. Yo murió para sus pecados. Por eso, mostrando sus manos y costillas, hablas, paz a vosotros. Mirándolo a Jesús, checando su cuerpo, luego Tomás, que tenía mucha duda, no podía creer que Jesús resucitó de los muertos, pero al final, mirándolo, él podía creer. Tú eres mi Señor mío, tú eres Señor mío, Dios mío, así lo acepto. Es muy importante. Jesucristo que resucitó de los muertos, ¿qué significa? Él lo envió. La autoridad de castigo, la autoridad de la muerte, el poder de muerte, por su cuerpo ya pagó toda deuda del pecador. Jesús ya pagó. Por Adán y Eva inició el pecado, la muerte, pero por Jesucristo ya terminó la maldición de la muerte y el pecado. Luego él dijo, ya, como mi Padre me envió, así también yo os envío. Yo los envío. Jesús fue enviado por Señor para salvar los pecadores. Entonces, Jesús envió sus discípulos al mundo para salvar los pecadores. Es la obra de los cristianos. Ustedes saben, hoy aprendimos el significado de la resurrección de Jesucristo, porque Él habló, paz a vosotros. Nosotros tenemos la paz verdadera en nuestro corazón. Nosotros también, como los discípulos, debe predicar esta palabra. Como Jesús dijo, como mi Padre me envió, yo los envío al mundo. Ahora los cristianos estamos viviendo para anunciar este evangelio. ¿Qué es evangelio? Evangelio significa lo que Jesús hizo en la cruz. Predicar el evangelio o evangelizar significa compartir lo que ha hecho Cristo por nosotros. Seminario de la Biblia todavía no he puesto lona, todavía ya pasa, pero desde mañana ya ordene lona, seminario de la Biblia. Es buena oportunidad para que podamos anunciar acerca de la obra que Jesucristo hizo por nosotros. También, por medio del seminario, para las personas que tienen mucho miedo de la muerte, será librado, como los discípulos. Al ver a Jesucristo, ellos podían obtener la paz verdadera, ¿sí? Como Jesucristo les dijo así, paz a vosotros. Desde aquel momento, los discípulos podían tener la paz verdadera. Así, nosotros ahora, por medio de palabra del Señor, podemos encontrar Jesucristo resucitado de los muertos. Es el propósito que aprendemos la Biblia. ¿Por qué la Biblia debemos aprenderla? ¿Qué? Para obtener la paz verdadera. La paz verdadera solo podemos obtener por medio de conocer a Jesucristo a través de la Biblia. Ahora, por la Biblia, por medio de palabra del Señor, podemos conocerlo. Aquel momento, cuando no fue escrita la Biblia, los discípulos mirando a Jesucristo directamente,
escuchando su voz directamente, podía conocerlo. Pero ahora, por los discípulos fueron escritas la Biblia. Ahora, el Espíritu Santo trabaja con la Biblia. Por medio de la Biblia nosotros podemos encontrarlo a Jesucristo. Alguien dice, yo todavía no conozco a Jesucristo. ¿Por qué? Él todavía no conoce la Biblia, en verdad. Yo también. Por muchos años he ido a alguna iglesia, pero nunca conoció la palabra del Señor. Tampoco conocía a Jesucristo resucitado. Por eso tampoco tenía paz verdadera. Pero yo, desde el momento que conocía la Biblia, por medio de la Biblia, yo comprendo verdaderamente acerca de la creación, acerca de mi pecado, acerca de la resurrección, acerca del perdón eterno de Cristo, acerca de la salvación eterna, perfecta, yo podía conocer acerca de todas cosas importantes que está hablando en la Biblia. Desde aquel momento yo he tenido la paz verdadera hasta ahora. Alguien me habló cuando yo decidí de venir a México. Todos decían, México es el país muy peligroso. Hay muchos ladrones, muchos asaltantes con pistola, pero no me importaba. ¿Por qué? La muerte no me da miedo. También no tengo ningún miedo de muerte. ¿Por qué? Señor me prometió su promesa. Como el resucitó de los muertos, Señor me dio la vida de resurrección. Como el resucitó de la muerte, yo resucitaré de la muerte cuando yo muero. Es muy importante. Ustedes, si fuera un cristiano verdadero, tendrá este corazón. Pero si falta este corazón, todavía yo tengo miedo cuando yo pienso la muerte. Si yo muero esta noche, ¿qué haría? No tengo ninguna seguridad de entrar al reino de los cielos. Todavía usted no tiene la paz verdadera. ¿Se me explicó? Es importante. Pero por este seminario de la Biblia, usted lo puede tener. Esta seguridad de entrar al reino de los cielos también puede tener la paz verdadera. Si sea persona que encuentra la paz verdadera, será persona más feliz en este mundo. Será persona más valiente en este mundo. Será persona más importante en este mundo. Pero recuerde a los cristianos como Jesús mandó de esta manera. Como mi Padre me envió, yo lo envió al mundo. Señor los envió al mundo para compartirlo. Para compartir la paz verdadera. Para compartir esta bendición más grande que el Señor nos dijo. Ustedes, en este año, nuevo año 2020, usted debe pensar, ¿por qué el Señor me permitió el nuevo año? Para que yo pueda disfrutarme cosas mundanas más. Que hay buenas cosas, muchas buenas cosas en este mundo. Para mantener nuestra vida diario, debe trabajar muy pesado, debe preocuparnos muchas cosas, ¿sí o no? ¿Sí? Pero, Señor, preparó. Hay una cosa más importante, la vida eterna, la paz verdadera. Como hijo del Señor, como un cristiano, quien conoce la verdad,
debemos mantener bien nuestra vida para cumplir el mandamiento que el Señor nos dijo. ¿Sí? Este seminario será el primero seminario de este año 2020. Espero que inviten las almas nuevas. También ustedes también asistan, porque esta es la fiesta de Dios. En México hay muchas fiestas, ¿sí? Desde noviembre casi, desde Día de Muerte hasta Día de Mago, Día de Navidad. Muchas fiestas pasaron, disfrutaron muchos, los pachangueros les gustan, pero la fiesta verdadera en el Señor, ¿qué sería? Es el seminario de la Biblia. Solo unas veces en el año nosotros lo hacemos. Ya llegó la fiesta de Dios para invitar las almas perdidas, para que sean salvos, para que obtengan la paz verdadera en el Señor. Ya Dios lo preparó el seminario de la Biblia. A partir de mañana a las 7, espero que todos asisten. Señor los utilizará para cumplir su gran obra. Como recuerde aquí, Señor nos quiere invitar. En lo último vamos a ver San Marcos. San Marcos. San Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Dieciséis, 15, leemos juntos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Todos dicen, es el último mandamiento de Jesucristo. Último mandamiento. O el mandamiento más grande que el Señor nos mandó. ¿Qué era? Id por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. A toda criatura significa a todas personas. Para predicar el evangelio, ¿qué necesita? Debe ir a todo el mundo. Según este orden, yo he venido hasta aquí, a México. Corea está ubicado otro lado del Pacífico, está muy lejos, pero para obedecer esta palabra, yo podía llegar hasta aquí, en México. No solo yo, todos cristianos, quien creen en Dios, quien acepta la palabra del Señor, debe obedecer en este mandamiento. ¿Ustedes también quieren ir al todo el mundo para predicar el evangelio? ¿Sí o no? ¿Cómo puede ir a todo el mundo? Sí, puede ir. Si tiene deseo de obediencia, Señor los utilizará. Pero primeramente, aunque nosotros no podemos ir a todo el mundo, aquí en México, ¿qué sería todo último orilla del mundo? ¿Argentina o Canadá? ¿O qué parte? Otro lado sería Corea. Algunos de ustedes pueden ir a Corea del Norte. Sí, el norte es el país cerrado. Nosotros también, nuestra iglesia está tratando para predicar el evangelio, pero en secreto. Son comunistas, hay mucho castigo. Si públicamente predica, será arrestado. De repente, será encarcelado. Se muere. Pero extranjeros pueden entrar a Corea del Norte. Entre ustedes, hubo algunos jóvenes, yo quiero irme hasta Corea del Norte para predicar el evangelio. Muchas gracias.
Creo algunos de ustedes, Señor, lo utilizará. Pero primeramente nosotros debemos ir, no hasta todo el mundo, primero a nuestro área, ¿sí? A nuestro vecino, amigo, familia, quienes están cerca de nosotros. Menos a ellos deben predicar el evangelio. Aunque no podemos ir hasta orilla del mundo. ¿Sí o no? ¿Sí? Quien viven cerca de nosotros, Dios nos cargó esta responsabilidad para predicar el evangelio. Por eso, nosotros debemos aprovecharlo, esta oportunidad. El seminario, el primero seminario de nosotros. Ustedes saben, entre todo el año, ¿qué tiempo será el tiempo más importante? Tiempo de Navidad, tiempo de Semana Santa, tiempo de mi cumpleaños, tiempo de mi negocio. ¿Qué sería? Sí, todos son importantes, pero tiempo de predicar el evangelio será el tiempo más importante. ¿Sí o no? Por alguno de su amigo vecino, por invitar a ustedes también llegaron hasta aquí. Por medio de su invitación, ustedes pueden escuchar palabra del Señor, pueden conocer la verdad, pueden distinguir las cosas más importantes, ¿sí? La razón de vivir los cristianos en este mundo es esto, para salvar más almas. Yo, viviendo aquí en el centro de misión, he visto muchos animales, ovejas, gallinas, hasta venado, hasta gatas, o una pera también dio a luz, tiene cachorro. ¿Qué opina? ¿Qué es más importante para ellos? Tener más hijos es más importante. Cuando mira una gata que tenga muchos gatitos, se ve más bonito. Pero si hay una gata que no tiene hijo, ¿se ve bonita? No, se ve muy sola. Soledad. Siente soledad. No es bueno. Un árbol frutal, si no da frutos, ¿se ve bonito? ¿Solo hojas se ve bonito? No. Aquí hay un árbol de aguacate, pero si no le da fruto, ¿sería bonito? No, debe dar frutos. Árbol de naranja, cuando tenga muchos naranjas, se ve más bonito, ¿sí o no? Así, un cristiano, cuando predica evangelio, por predicar evangelio puede dar fruto espiritual. Cuando una persona sea salva, será fruto espiritual. Señor, según su obra, nos dará un gran premio eterno. Así nos prometió. Nosotros vamos a aprovechar esta oportunidad. Por eso, para este seminario que inicia mañana con oración, no solo oración, con su cuerpo asisten diario, solo por 5 días cada día. También hoy en la tarde invite sus vecinos o conocidos al seminario de la Biblia. Algunos hermanos con gusto querían preparar la cena. Después del seminario estará preparado las cenas, aunque sean ligeras. Espero que oren mucho por este seminario, el primer seminario. Oren para predicador es mí, también para los hermanos que trabajan para este seminario.
Hoy hasta aquí, oremos juntos. Señor nuestro Padre, te damos muchas gracias por habernos hecho sus hijos, habernos permitido una nueva vida. Hoy aprendimos acerca del significado de su resurrección. Cuando resucitó de los muertos, Jesús les dio a sus discípulos la paz verdadera. También quien la tiene, la paz verdadera, también Dios los envió a todo el mundo para que la gente del mundo obtenga la misma paz verdadera. Señor, nosotros éramos pecadores, no merecíamos entrar al reino de los cielos, pero por su gran amor y misericordia, su sacrificio, nos dice una nueva vida eterna. Nos perdonaste a todos, de todos nuestros pecados. Por eso ahora nosotros tenemos la paz verdadera. Pero entre nosotros, creo que hay algunos que todavía no conocen la paz verdadera, que no está librado de sus pecados. Por este seminario que viene, Señor, les permite de conocimiento de la paz verdadera. Esperamos que nos permite nuevas almas perdidas para que ellos también obtengan la vida eterna y la paz verdadera. Sin falta queremos asistir en esta gran obra del Señor, en la fiesta del Señor. Solo te confiamos todos estos en tus manos. Oramos en el nombre de Cristo, que nos ama siempre. Amén.